Bien, comenzamos con la tercera parte del tema 4. Y en esa tercera parte vamos a ver o vamos a hablar de los rectificadores controlados. Las topologías son idénticas a las vistas en el apartado anterior, en la segunda parte, que eran los rectificadores no controlados. Lo único es que la diferencia va a radicar principalmente en que en vez de tener diodos como elementos que rectificadores, vamos a tener tiristores. El tiristor es un elemento que fue presentado en el primero de los temas como uno de los interruptores, que era muy parecido al diodo semiconductor, pero con un tercer terminal denominado puerta, que ahora os comentaré en qué consistía, que me va a permitir activar, digamos, la conducción del diodo. De los tipos de rectificadores controlados que vamos a ver principalmente dos, el de media onda y el de onda completa, este último principalmente con carga fuertemente inductiva. Bien, llegado a este punto, lo que tenemos que hacer es analizar cómo funciona un tiristor, y para ello vamos a basarnos en un circuito muy sencillo, que es el rectificador de media onda, que ya lo hemos estudiado más que de sobra, tanto en sistemas electrónicos como en la segunda parte de ese tema, en el cual, bueno, pues os recuerdo que si yo tengo mi tensión V sub E, que sigue un patrón senoidal, el diodo conducirá cuando la corriente IAK sea positiva, esto es cuando la V sub E sea mayor que 0, y la IAK será igual a 0 cuando la V sub E sea negativa. En la primera de las partes, cuando la V sub E es positiva, la corriente circulará en ese sentido y por tanto el diodo se comportará como un cortocircuito, y por tanto la tensión V sub E será igual a la tensión VRL. Por el contrario, cuando la tensión V sub E sea negativa, la corriente querría ir en sentido contrario, no puede porque está el diodo en sentido inverso, la corriente IAK por tanto será 0 y la tensión VRL por la ley de Ohm también será 0. Por tanto, la tensión VRL seguirá de esta forma de aquí. En cuanto a la corriente IAK, la IAK, como bueno, pues aplicando la ley de Ohm sencillamente en bono de la resistencia RL, como tengo la VRL, la IAK será proporcional a esta, pero escalada en una tensión, en una resistencia R. Por último, si me preguntase por cuánto vale la tensión ánodo-cátodo del diodo, bueno, pues es muy sencillo. Con tal de establecer la segunda ley de Kirchhoff a esta malla, me encontraría con que V sub E es igual a VAK más VRL, que sería esto, VE igual a VAK más VRL. De aquí, si despejo la VAK, me encuentro con que es VE, que es la curva en negro, menos VRL, que es la curva en rojo. Si resto visualmente las dos, me encuentro con que aquí las dos coinciden, que es efectivamente cuando el diodo está en conducción. Por tanto, la VAK será 0 en este primer semiciclo, mientras que en el segundo semiciclo la negra menos la roja me da la negra, que sería esta onda de aquí. Efectivamente, pues como debía de ser, la tensión ánodo-cátodo en bornes de un diodo nunca es positiva, y solamente, bueno, pues cuando no conduce aparecen tensiones negativas en bornes entre el ánodo y el cátodo. Otra forma de ver todo lo que acabo de decir es no tanto ya en función del tiempo, sino en el plano IAK-VAK. En el primer tema, cuando hablábamos de los interruptores de potencia, veíamos que lo podíamos modelizar el interruptor o comprender un interruptor como si fuera un componente electrónico, donde relacionábamos su tensión en bornes y en función de la corriente que circulaba por él. Y para el caso del diodo decíamos, bueno, pues que estos eran los puntos posibles de funcionamiento, que coinciden, claro, con la curva característica ideal de un diodo. Cuando conduce el diodo tenemos aquí posibles puntos de funcionamiento, y cuando no conduce son estos de aquí los posibles puntos de funcionamiento. Vale, pues visto de esta manera, entonces, si yo me pregunto cómo se ha movido el punto de funcionamiento cuando hemos introducido en mi circuito una tensión senoidal, bueno, pues en el primer semiciclo, donde el diodo sí que conducía y aparecía una corriente IAK, ha hecho este movimiento. Y luego en el segundo semiciclo, cuando el diodo no conduce, aparece una tensión negativa en sus bornes y el punto de funcionamiento se ha desplazado de esta manera. Vale, pues esto que acabo de hacer ahora vamos a repetirlo esta vez, pero con un tiristor. Un tiristor es exactamente igual que un diodo en cuanto a símbolo, lo único es que se le añade un terminal exterior, que es este de aquí, que se denomina puerta. Un diodo y un tiristor tienen en común una cosa particular, y es que ninguno de los dos conduce en inverso. Eso es un término común que ocurre en los dos componentes, y sea como sea, si es un diodo, si es un tiristor, intento hacer que conduzca en inverso y ninguno de los dos conduce. Ahora, un diodo basta con que la tensión en el ánodo intente ser superior a la del cátodo para que haya una conducción de corriente en ese sentido.
Cuando yo tengo un diodo, si lo introduzco aquí, vale, para la V sub E positiva, la corriente circulará, el diodo se abre y circula en ese sentido, atravesando la resistencia RL. Sin embargo, si yo en vez de un diodo lo sustituyo por un tiristor, cuando la tensión V sub E se hace positiva y ese diodo, si fuera diodo, estaría disponible para conducir, el tiristor en principio no conduce. Y no conducirá nunca salvo que le inyecte por ese terminal de puerta una corriente I de puerta que tiene un valor mucho más pequeño que la corriente IK en general, de tal modo que en el momento en el que le inyecto esa corriente, a partir de ese momento, el tiristor es como si se convirtiese en un diodo. Entonces, cuando yo tengo una fuente de tensión V sub E, si esto aquí es un tiristor, si yo le pongo aquí, por ejemplo, en este circuito y tenemos en un instante concreto 5 o 10, por ejemplo, 10 voltios, este tiristor no va a conducir. Está polarizado en directo, como diodo estaría polarizado en directo. Si fuera un diodo estaría conduciendo, pero como yo no le he dado aún la orden de que conduzca mediante una inyección por ese terminal de puerta, una inyección de corriente por ese terminal de puerta, este componente no funciona, no conduce. Es como si fuera un circuito abierto. Si tengo 10 voltios y mantengo ahí esos 10 voltios y sigo polarizado en directo, entonces en el mismo momento en el que le inyecte una pequeña corriente por ese terminal de puerta, y basta con un pulso de corriente, este tiristor se convierte entonces a todos los efectos como si fuera un diodo. Y pasa de ser un tiristor a un diodo y por tanto al tener una tensión positiva en su ánodo respecto a su cátodo, sí que circularía corriente, produciéndome una corriente a lo largo de la resistencia RL de esos 10 voltios. El tiristor se habría convertido en un diodo. Si el diodo tiene una V sub gamma igual a 0, no caería tensión en sus bornes, por tanto aquí tendría aplicados esos 10 voltios. Y entonces este tiristor ya me podría olvidar de él, que es un tiristor, y pensar que es simplemente un diodo. ¿Hasta cuándo? Hasta el momento en el que la corriente que circule por él, por algún motivo, se haga igual a 0. El momento en el que un tiristor se ha convertido en diodo porque le he inyectado una corriente por su puerta y se ha puesto a conducir, la corriente que circula por él se mantiene hasta que la corriente IK, por un motivo de exterior, se hace igual a 0. En ese momento vuelve de nuevo a convertirse en un tiristor y requeriré de nuevo una nueva corriente por la puerta del tiristor para que éste empiece a conducir y volver de nuevo a convertirse en un diodo. Vale, lo que vamos a hacer ahora va a ser, bueno, pues ver varios ejemplos de esos disparos de corriente o esas inyecciones de corriente por la puerta del tiristor que me lo convierte en un diodo y ver cuáles son la evolución de las tensiones y corrientes cuando ocurre eso. Vale, vamos a ver 3 situaciones. La primera de ellas es que no voy a dispararlo y vamos a ver qué ocurre en este circuito cuando yo tengo un tiristor y no le pongo ninguna corriente por la puerta. Mi tensión V sub E sería esta de aquí, como hemos hecho antes, y no disparo. Si me pregunto por cuánto vale la VRL, como no lo disparo, como no le meto corriente por el terminal de puerta, nunca llega a comportarse como un diodo, siempre se comporta como un interruptor abierto y por tanto no conduce, la corriente es igual a 0 y por tanto la diferencia de tensión en bono de la resistencia se mantiene igual a 0. Sin embargo, si, bueno, esta es la VRL, la IAK, ¿cuánto será? Bueno, pues por el mismo motivo que acabo de decir, la corriente IAK será igual a 0 en todo instante de tiempo. Si ahora me preguntase por cuánto vale la tensión VAK en el tiristor, bueno, pues como nunca ha conducido, exactamente igual que antes, la V sub E es igual a la VAK más la VRL, misma presión de antes, VAK es igual a VE más igual a VAK más VRL. Si despejo la VAK es igual a la negra menos la roja, como la roja es siempre 0, me queda igual a la negra. Luego, por tanto, la tensión VAK será precisamente la tensión V sub E. Esto es, hay momentos en los que la tensión es positiva en bornes del tiristor. Insisto, no se está comportando como un diodo, aún no le he metido corriente por la puerta, luego entonces es un interruptor abierto. Cuando es negativa, pues también me reproduce esa tensión y, bueno, pues en todo instante del tiempo coincide con la tensión V sub E. Debo subrayar lo siguiente, y es que durante este primer semiciclo, donde las tensiones ánodo-cátodo en el tiristor son positivas, el elemento está polarizado correctamente. Esto es, si yo le hubiera introducido una pequeña corriente que viene definida por catálogo o con una cantidad concreta, si le hubiera inyectado en cualquier instante de tiempo de estos una corriente por la puerta, en ese momento se me habría convertido en un diodo del tiristor y por tanto conduciría, pero no lo he hecho, por tanto no conduce. Sin embargo, en el segundo semiciclo, el diodo no está polarizado correctamente. Esto es un tiristor, pero aunque le pusiera una corriente por la puerta,
es que ni siquiera aunque fuera un diodo conduciría, porque está polarizado en inverso. ¿De acuerdo? Vale, si vuelvo de nuevo a ver en el plano IAK, VAK, este componente, difiere del diodo en lo siguiente. Y es que, pues bueno, igual que el diodo únicamente tenía esta rama y esta rama, ahora tenemos esta otra rama también activa. Aquí también podemos funcionar. Decimos, en términos que empleábamos en el primer tema, que el diodo, no el tiristor, el diodo es unidireccional en corriente y es capaz de bloquearme tensiones en un sentido nada más, es unidireccional en tensión. Sin embargo, el tiristor es unidireccional en corriente porque solamente permite la conducción de corriente en un sentido, pero es bidireccional en tensión. Vale. ¿Cuál ha sido el movimiento del punto Q, el punto de funcionamiento del tiristor durante esta primera situación? Bueno, pues partiendo de aquí, lo que ha hecho ha sido describir una senoidal a lo largo del eje de abscisas de esa VAK. ¿De acuerdo? Bien, ¿cuál sería entonces en una segunda situación en la cual yo hago un disparo incorrecto en una zona en la cual el tiristor no está polarizado? Vamos a verlo de nuevo, aunque yo lo he explicado un poco qué es lo que va a ocurrir en la transparencia anterior. Lo que ocurriría aquí sería lo siguiente: yo parto de la tensión V sub E, que sería esta, y me he parado aquí porque este es un punto que habíamos definido antes como de no polarización, y aquí es donde voy a introducirle esa chispa, esa corriente por la puerta para dispararlo. Vale, pues hasta aquí lo que ocurre que es, bueno, pues la tensión V sub E es esta, la VRL, como el tiristor no conduce, porque no le he puesto ninguna corriente por la puerta, siempre es cero. La corriente IAK también es cero siempre, porque el tiristor no conduce, aún no le he puesto esa corriente por la puerta. Y la tensión VAK, por el mismo motivo de lo que hemos explicado antes, persigue la tensión V sub E y la hace igual. Ahora, en este momento el tiristor no está polarizado, no tengo una tensión positiva en el ánodo respecto de su cátodo. Por tanto, si en este momento yo le inyectase, como ahora veremos, una corriente en la puerta, el tiristor no se va a convertir en un diodo y por tanto no va a conducir. Vale, hasta ahora, ¿qué es lo que hemos hecho con el tiristor? Hemos partido de este punto de trabajo, lo hemos llevado hasta una VAK positiva y lo hemos dejado en una VAK negativa. En esta posición, si yo le inyecto una corriente por la puerta y le hago circular corriente por esa puerta del tiristor, el tiristor no conduce, no se dispara, no se convierte en un diodo y por tanto pues todo seguirá igual. El movimiento del punto Q seguirá oscilando en torno a lo largo del eje de abscisas sin llegar al eje de ordenadas para darme una corriente positiva. Ahora, si repitiera de nuevo el disparo, como estoy efectivamente, sigo en polarización negativa, bueno, pues no conduce y ahí se queda. Bien, ¿qué ocurriría en una tercera situación en la cual yo hiciera un disparo correcto? Bueno, pues por lo que he contado antes ya es previsible, pero si lo estudiamos, fijaros que, bueno, que si yo parto de la V sub E, exactamente igual que antes, una senoidal que va subiendo, y me paro ahí porque aquí es donde voy a introducirle esa corriente por la puerta. Si yo analizo de momento qué es lo que ha ocurrido, bueno, pues si esta es la tensión V sub E que va subiendo, mi tensión VRL, como el tiristor no conduce porque aún no le he puesto esa corriente por la puerta, la corriente va a ser cero y por tanto no va a haber diferencia de tensión en borde de la resistencia RL y por tanto, bueno, pues la VRL va a hacer esto. En cuanto a la corriente IAK, bueno, también va a ser cero por lo que acabo de decir. Y la VRL, puesto que se trata de un interruptor abierto, lo que va a hacer es perseguir la VAK va a perseguir la tensión V sub E exactamente igual que antes. ¿Qué ha hecho el punto Q entonces hasta ahora? Pues simplemente se ha desplazado hacia una tensión VAK positiva siendo la IAK 0, o sea, se habrá desplazado desde aquí hasta aquí, de esta manera. Vale, pues llegado a este punto, ahora sí que es cuando yo le voy a introducir una corriente por la puerta. El tiristor está correctamente polarizado. A partir de este momento, si yo le inyecto una corriente por la puerta, se me va a convertir en un diodo. Y en el momento en el que se me convierte en un diodo, puesto que está correctamente polarizado, sí que va a haber una circulación de corriente en el sentido IAK. El tiristor se va a convertir en un diodo y el diodo se va a poner a conducir, que es condición sine qua non para que se convierta en un diodo que esté correctamente polarizado y por tanto circule corriente a través de él, y en ese momento se comportará como cortocircuito, la tensión VRL será igual a la V sub E y existirá una IAK igual a la VRL partido entre RL o a la VE partido entre la RL. El punto de funcionamiento pasará de ser aquí, puesto que de estar aquí, y ahora como el tiristor se convierte en un diodo y el diodo se pone a conducir, me pasará a trabajar aquí, me va a hacer esto. ¿Eso en qué se traduce en estas curvas? Bueno, pues se traduce en que la tensión
la tensión VRL se igualará en el momento en el que el tiristor se convierta en un diodo, se convierte en un diodo que conduce, esto es en un cortocircuito, y por tanto VS igualará a VRL. La tensión VRL subirá hasta el valor de la hasta el valor de la V sub E. Cuando haya subido el valor de la V sub E, la IAK ascenderá también a este mismo segmento, pero dividido entre el factor RL. Y luego la VAK, bueno, pues como teníamos una tensión positiva entre ánodo y cátodo, si ahora se ha puesto a conducir, quiere decir que pasará a valer 0 y me hará esto. Bueno, pues esta es la nueva situación por la que partimos. ¿Cómo continuará entonces? Bueno, ¿qué ha ocurrido ahora en el tiristor? Bueno, pues hemos pasado desde este punto de funcionamiento a esta IAK. Y observad cómo todo coincide. La VAK es igual a 0. Tenemos un valor de IRL y lo de IAK, y esta IAK multiplicado por RL es lo que me da una tensión VRL en bordes de la carga. ¿Cómo continuará esto? Bueno, pues si yo siguiera dibujando la tensión V sub E con una senoidal, llegaría hasta este punto, y me paro aquí, ahora veréis por qué. Porque si esta aquí es la V sub E, la VRL, puesto que el diodo está conduciendo y se comporta como un cortocircuito, ahora será la VRL quien seguirá a la V sub E, me hará esto. La IAK será proporcional a esta y me hará esto. Y la VAK, puesto que el tiristor, que es ahora un diodo, conduce, me dará una tensión VAK igual a 0 y hará esto. ¿Por qué me he parado aquí? Bueno, me he parado aquí porque precisamente la corriente IAK se ha hecho 0. Y en este momento en el que la IAK se ha hecho 0, el tiristor, que se había convertido en un diodo gracias a esa inyección de corriente, se vuelve de nuevo a convertir en un tiristor y va a volver a permanecer abierto indefinidamente hasta que le vuelva de nuevo a inyectar una corriente por la puerta. Si esa inyección de la corriente por la puerta ocurre en un momento en el que el tiristor está correctamente polarizado, volverá de nuevo a convertirse en un diodo. Vale, pues llegado a este punto entonces, como el tiristor que se haya convertido en diodo ya no conduce, la IAK habrá subido y habrá bajado, habremos llegado hasta este punto, y ahora la V sub E que recorrerá de nuevo este segmento, y me paro aquí de nuevo, porque aquí de nuevo le introduciría una corriente por la puerta, un nuevo disparo. Como el tiristor ahora aquí no conduce, la VRL va a ser 0, la roja va a ser 0, la verde, la IAK, será 0 también, puesto que la corriente es 0, y la VAK perseguirá ahora de nuevo, como hacía antes cuando no conducían los tiristores o el diodo, a la V sub E. Vale, ¿qué habrá ocurrido entonces con el punto de funcionamiento? El punto de funcionamiento habrá partido de este punto, se habrá ido hacia las VAK negativas y se habrá vuelto a detener de nuevo para una VAK positiva. Me hará esto. Bien, llegado a este punto, nuevamente introduciría un pulso de disparo para el tiristor, ese se pondría a conducir y me reproduciría de nuevo la misma forma de onda. Observad una cosa importante, y es que es la roja, la tensión aplicada en bornes de la carga. Antes, cuando yo empleaba solamente un diodo, la tensión que tenía en bornes de la carga era, durante el primer semiciclo coincidía con la senoidal, y durante el segundo semiciclo era 0, y luego volvía de nuevo a coincidir enteramente con la senoidal y ya estaba. Sin embargo, aquí puedo decidir en qué momento se iguala la tensión en la carga a la senoidal. Y lo puedo definir regulando, calculando, decidiendo esta distancia. A este ángulo se le llama ángulo alfa o ángulo de disparo, y es el ángulo a partir del cual yo le inyecto corriente por la puerta del tiristor para que éste se ponga a conducir. Para una alfa igual a 0, lo que tenemos es siempre como si fuera un diodo, y por tanto la conducción de media onda me daría exactamente igual que la que me daba con un diodo. Sin embargo, si yo la alfa la voy aumentando, cuando llegue a pi medios, pues el tiristor se podrá conducir aquí y únicamente tendré aplicada la carga en la mitad de un semiperiodo. Y si alfa la llego casi hasta pi, pues prácticamente no tendremos tensión aplicada a la carga RL. De este modo, ¿qué estoy consiguiendo? Estoy consiguiendo regular la tensión continua que le estoy aplicando a la carga RL. Si el máximo valor de continuo que le puedo aplicar sería en este caso con alfa igual a 0, que aplicaría una tensión que la hemos calculado antes, que era el valor máximo, la V sub M partido entre pi, y si la alfa la hago igual a pi, bueno, pues apenas tendré tensión aplicada a la carga y podría llegar hasta una tensión media aplicada a la carga igual a 0. ¿Qué ocurre con el rectificador controlado monofásico de onda completa en carga R? El esquema es el mismo que hemos visto antes con el puente rectificador. Lo único es que hemos sustituido los diodos por tiristores
y todo el funcionamiento ya está absolutamente explicado. Sabemos cómo funciona este circuito cuando tenemos diodos. Ha sido objeto de un desarrollo en la segunda parte del tema 4. Lo hemos visto en un vídeo. La VS seguía en formato senoidal, y lo que yo tenía, bueno, pues era en el primer semiciclo la conducción de este diodo I1 y el I4. Antes creo que tenían otra nomenclatura. Cuidado, no confundamos, ¿vale? Aquí circulaba el diodo 1 y aquí el diodo 4 en el primer semiciclo, y en el segundo semiciclo conducían estos, el diodo 2 y el diodo 3, y venía por aquí la corriente. Sin embargo, ahora lo que hemos hecho ha sido sustituirlos por unos diodos y por unos tiristores. ¿Y esto qué implica? Implica que yo puedo regular el momento en el cual estos tiristores se convierten en diodos y se ponen a conducir. Por tanto, si la alfa, este factor alfa, fuera 0, esto es, llegáramos hasta aquí, tendríamos exactamente igual lo mismo que hemos tenido cuando teníamos un puente rectificador con diodos. Cuando lo sustituyo por tiristores, puedo decidir cuándo esos tiristores se convierten en diodos, que es cuando alcanzo ese valor de alfa. Y bueno, pues por tanto, replicaría las formas de onda que teníamos en el puente rectificador, pero si apareciera ese puente rectificador a partir de ese ángulo alfa. Fijaros que me rectifica aquí medio, luego repito el ángulo alfa, y los diodos 2 y 3 se ponen a conducir pasado también ese ángulo alfa, etcétera. ¿De acuerdo? Es exactamente igual. Si yo ahora me hiciera el cálculo de cuánto vale el valor medio de la tensión aplicada a la carga, esa V sub 0, lo haría exactamente igual que antes. Ahora lo que tengo que integrar es este segmento. Fijaros que para esta integración me ha empleado un coseno. Esto es, por tanto, el eje de ordenadas lo hemos puesto aquí en medio. Y la integración, si os fijáis, únicamente hace referencia a un semiperiodo, o sea, es 1 partido entre t, de la integral de, pues desde, sé que es hasta pi medios, que estaría este, y luego si esto es menos pi medios más alfa, bueno, pues eso es el límite inferior de esa integral. De Vm por coseno de omega t, bueno, pues si hacéis esta integral, me queda esto. Esta expresión que me queda aquí, que es 2Vm partido entre pi por 1 más coseno de alfa partido entre 2, es el valor medio de la tensión V sub 0 que estamos aplicando a la carga, y depende, no es una constante, pero efectivamente depende de cuánto vale el coseno de alfa. Cuando yo alfa lo hago igual a 0, este coseno de alfa vale 1, que más 1 es igual a 1 partido entre 2 es igual a 1, y efectivamente, tal y como anunciaba en la transparencia anterior, el valor medio que tengo aplicado a la carga es 2 por Vm partido entre pi. ¿De acuerdo? Sin embargo, cuando el coseno de alfa, cuando ese alfa lo voy aumentando, cuando llego hasta pi, esto es cuando alfa lo llevo hasta aquí, apenas tengo tensión aplicada a la carga, y teóricamente llegaría a coseno de pi más 1, 0, y tendría una tensión aplicada a la carga de 0. Esto lo estamos representando aquí, fijaros, normalizado respecto al valor de la tensión media aplicada a la carga para alfa igual a 0, de tal modo que, bueno, pues cuando alfa es igual a 0, efectivamente entrego ese 1, implica que coincide con el valor de V sub 0 para alfa igual a 0, y cuando voy aumentando el valor de alfa y llego hasta pi, bueno, pues la tensión media obtenida en la carga es igual a 0. ¿Esto para qué me sirve? Bueno, pues esto me sirve para definir, esto es, yo tengo un circuito en concreto y quiero tener un valor medio aplicado a la carga, y con esta figura podría decir, bueno, pues el alfa tiene que valer tanto para tener el 75% de la tensión que tendría cuando alfa fuera igual a 0. El rizado que tengo en esta forma de onda en tensión también es, bueno, pues elevado, como siempre, ¿de acuerdo? En todos los rectificadores de este tipo no vamos a encontrar con rizados de tensión elevados. Bien, vamos a ver ahora qué ocurre cuando yo tengo el mismo rectificador que antes, pero esta vez lo que vamos a hacer va a ser ponerle una carga fuertemente inductiva. Esto es, tenemos modelizado la carga como una fuente de corriente por la cual me circula una corriente I sub 0. Y vamos de él a preguntarnos, bueno, pues cuánto valdrían las tensiones y corrientes en cada una de las tiristores y por cada una de las ramas. Bueno, pues si yo partiera de esto y tendría aquí una tensión V sub S, la tensión del secundario, con una senoidal, y me preguntase por esas tensiones, de momento vamos a hacer una cosa, y es que vamos a obviar qué es lo que está ocurriendo aquí. No voy a entrar en detalle en qué está pasando aquí, porque lo entenderemos cuando veamos el régimen permanente. En cualquier caso, imaginemos, porque luego lo vamos a forzar para que sea así, pero imaginemos que en este momento de aquí
el tiristor 1 y 4 están conduciendo. Esto es, tengo este tiristor y ese tiristor en conducción. Esto ocurriría si yo en vez de tener tiristores tuviera diodos. Y esto va a ocurrir porque yo le voy a inyectar a los tiristores en este instante, le voy a inyectar unas corrientes por las puertas y se van a poner a conducir. Los tiristores 1 y 4, insisto, vamos a presuponer que están conduciendo a partir de este momento, que circula corriente por ellos, y lo vamos a estudiar nada más que hasta pi. No quiero decir que aquí vaya a dejar de conducir, sino simplemente quiero ver qué es lo que va a pasar hasta que haya transcurrido el tiempo suficiente como para llegar a ese pi. En esa situación, entonces, bueno, si el tiristor 1 y 4 está conduciendo, se comportan como diodos y por tanto la tensión que tengo en V sub 0 es igual a la que tengo en la tensión V sub S y por tanto, bueno, pues tendría esa tensión V sub 0. Si está aquí la tensión V sub 0, la corriente I sub 0, claro, yo estaría tentado de ponerla proporcional, pero tengo que recordar que es una fuente de corriente y por tanto la corriente I sub 0 sería una constante de valor precisamente, esa altura sería I sub 0. Bueno, ya tengo la corriente I sub 0. Si me preguntan ahora por cuánto vale la I sub S, bueno, es que precisamente la corriente I sub 0, si está conduciendo el 1 y el 4, esta I sub S coincide con la I sub 0, por tanto la I sub 0 sería esta de aquí, marcada en rojo. Tenía que haberla marcado en naranja. Marcada en rojo, ¿de acuerdo? Bien, ¿cómo serían las siguientes curvas? Bueno, pues la tensión ánodo-cátodo del tiristor 1 y el tiristor 4, como están conduciendo, pues esa tensión sería 0. La tensión de los tiristores 2 y 3, lo podemos plantear si queréis, pero esto ya está razonado de antes. La tensión en el tiristor 2 coincidiría con menos la tensión V sub S, o sea, la tensión en el tiristor 2 y en el tiristor 3 sería esta misma forma de onda, pero invertida, me daría esto. La corriente ya por el ánodo-cátodo del 1 y la corriente del tiristor 4 coincidirían como son los que están conduciendo, con la corriente I sub 0, tendría esta. Y luego por último la corriente por el tiristor 2 y el tiristor 3, como no conducen, sería esta. Vale, de momento lo que he analizado ha sido solamente desde este instante, que yo lo he puesto de forma arbitraria, hasta el valor de pi. Pero ¿qué ocurriría a partir de este punto? Bueno, a partir de este punto la tensión V sub S se hace negativa. Y entonces, en principio, si fueran diodos, yo diría la corriente se hace negativa y por tanto dejarían de conducir. Sin embargo, el hecho de que la tensión V sub S se haga negativa, estos elementos que son diodos, continúan, digamos que su condición de que deje de conducir corriente por un tiristor o por un diodo es que su corriente se haga igual a 0. En los otros casos, en los otros ejemplos, los diodos, los tiristores, cuando eran diodos, los diodos 2 y 3 se ponían en conducción y le robaban la corriente a los otros componentes, a los otros diodos. Pero ahora los tiristores 2 y 3, de momento, mientras yo no le pongo una corriente por la puerta, ellos no van a conducir. Así que de momento, si el tiristor 2 y 3 yo no les doy la orden de conducir, imaginemos que los borramos y los eliminamos de este esquema. Tendría nada más que la tensión V sub S, un tiristor que está conduciendo, una fuente de corriente que, por ser una fuente de corriente, me va a hacer obligar que circule esa corriente en ese sentido por tiempo indefinido, y esa corriente va a circular por aquí. Así que a mí no se me ocurre ningún caso o ninguna razón por la cual este diodo que está impulsado, que se le está impulsando corriente de la fuente I sub 0, deja de conducir. Y lo mismo con este diodo, con este tiristor o este diodo de aquí. Como la fuente de corriente me está inyectando una corriente en ese sentido y la condición de que dejen de conducir es que la corriente se haga 0, bueno, el hecho de que la tensión V sub S se haga negativa no implica que dejen de conducir. Lo será cuando la corriente se haga negativa, pero de momento no hay ningún motivo para que dejen de conducir. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues quiere decir que si yo estudio el siguiente intervalo de tiempo desde aquí hasta aquí, el hecho de que tenga una tensión negativa aplicada que la fuente de tensión V sub S esté aplicando una tensión negativa, no quiere decir que dejen de conducir los tiristores que se están comportando como diodos. Y si siguen conduciendo, la tensión V sub 0, la corriente I sub 0 seguirá manteniéndose constante, está obligado a ello por esta fuente de corriente, y la tensión V sub 0 lo que va a hacer es continuar igualándose, puesto que siguen conduciendo, esa tensión V sub 0 seguirá siendo igual a la V sub S, se hará negativa.
Esto choca y cuando lo expliqué en clase la gente le costaba entenderlo. En este momento, fijaros que tenemos una tensión, una tensión negativa en la fuente de corriente. Eso no es ningún problema. Una fuente de corriente, la diferencia de tensión no tiene que ser positiva o negativa, dependerá del circuito exterior. Y tenemos una corriente positiva. Bien, lo que he dicho antes, la corriente me sigue demandando una circulación de corriente en ese sentido. El 3 y el 2, como no tienen corriente por la puerta, no se van a poner a conducir. Y por tanto, esa corriente necesariamente tiene que circular por aquí y por aquí. Luego no dejan de conducir. La corriente I sub 0 sigue manteniéndose constante y la V sub 0 se sigue igualando a la tensión V sub S. ¿Cómo acaba el resto de curvas? Bueno, la I sub S, bueno, pues seguirá siendo la que es. La VAK1 y VAK2 seguirá siendo 0. La VK2 y VK3 seguirá teniendo un valor positivo, pasará ahora a tener un valor positivo. Y hago aquí un paréntesis, fijaros una cosa. Antes, cuando no eran tiristores, sino que eran diodos, ya advertía del hecho de que por el hecho de que VAK2 y VK3 intentasen hacerse positivas, entonces en ese momento VAK2 y VK3 se ponían a conducir y le robaban la conducción a los tiristores contrarios, a los 1 y 4 en este caso. Sin embargo, como yo no le estoy dando ninguna orden de conducción a esos tiristores, ellos no conducen y que siguen manteniendo la conducción son los tiristores 1 y 4, que son los que tienen una VAK0. Sin embargo, fijaros una cosa, aquí en este momento los tiristores 2 y 3 están correctamente polarizados. Ahora, si quisiera, y es lo que vamos a hacer ahora a continuación, sí que les voy a inyectar una corriente por la puerta de esos tiristores. Y en el momento en el que les inyecto una corriente por la puerta de los tiristores, la tensión VAK2 y VK3 pasan a ser 0. Y en este momento estos sí que empezarán a conducir. Así que la corriente que circulaba en ese sentido por los tiristores 4 y luego iban por el 1, al ponerse a conducir el 2 y el 3, la corriente tiene otro camino distinto, que es este de aquí, a través de la 3 y de la 2. Y será en este momento en el que los otros tiristores dejen de conducir, porque se quedarán polarizados en inverso. Fijaros. Hemos llegado entonces a esta tensión, ¿vale? La corriente IAK1 y IAK4 seguirá siendo la misma, y luego la IAK2 y la IAK3 seguirá siendo 0. Vale, pues lo dicho, ¿qué ocurre en este momento? En el momento en el que yo le inyecto a los tiristores 2 y 3 una corriente por la puerta, los tiristores están correctamente polarizados y por tanto ahora estos se van a poner a conducir. ¿Eso qué es lo que quiere decir? Bueno, pues quiere decir que el tiristor 2 y el 3 se ponen a conducir. Y esto implica, bueno, pues de momento que la tensión ánodo-cátodo del tiristor 2 y el tiristor 3 pasa a ser 0. Sin embargo, el hecho de que la tensión ánodo-cátodo del tiristor 2 y 3 pase a ser 0 obliga a que la tensión ánodo-cátodo del tiristor 1 y 4 pase de tener este valor a tener este otro. ¿Por qué? Bueno, pues porque al final la suma de tensiones tiene que ser la misma en esta malla. Lo que cambia en uno tiene que ser compensado por el otro. Y ahora estos se polarizan en inverso. Y ahora estos son los que no conducen. De alguna manera hemos cortado la conducción de los tiristores 1 y 4 debido a que se ha puesto en conducción los tiristores 2 y 3. La tensión que antes era 0 en bornes del tiristor 1 y 4, ahora pasa a ser una tensión negativa. Si era un tiristor que se había convertido en un diodo gracias a una corriente que en algún momento dado le hemos puesto, ese diodo deja de conducir porque está polarizado en inverso y por tanto se vuelve de nuevo a convertirse en un tiristor y a partir de este momento el tiristor 1 y 4 deja de conducir porque son el 2 y el 3 quienes están conduciendo. ¿Qué más ocurre en el circuito? Bueno, pues la corriente IAK del 1 y del 4 pasa a ser 0, se extingue. La corriente por el 2 y por el 3 pasa a tener el valor, claro, como la corriente siempre es la misma, lo que antes proporcionaba IAK1 y IAK4, ahora tiene que ser proporcionada por IAK2 y IAK3, y ahora la corriente por los divisores 2 y 3 pues pasa a tener este valor. ¿Qué más? La tensión en V sub 0, que había llegado a tener un valor negativo, ahora, como hemos cambiado el 2 a conducción del 2 y el 3, la tensión que tenemos aplicada ahora es la misma, pero cambiada de signo. Igual que en un puente rectificador, la tensión cuando cambiamos de diodos se invierte. Bueno, pues aquí lo mismo. Cuando estábamos aquí, en el momento en el que conducen el 2 y el 3, ahora la tensión V sub 0 no es la tensión V sub S, sino que es la tensión menos V sub S. Como la tensión V sub S es esta, la tensión menos V sub S es esta de aquí. Y tenemos ese valor de tensión. ¿Qué más tenemos? Bueno, pues creo que me queda, sí, la corriente I sub 0 se va a mantener la corriente I sub 0 se va a mantener la misma y
En cuanto a la corriente I sub S, que habíamos llegado hasta aquí, en el momento en el que el tiristor 2 y el tiristor 3 se ponen a conducir, recordad que en este momento yo justificaba el tema aplicando la primera ley de Kirchhoff a este nudo. Y si aplico la primera ley de Kirchhoff a este nudo, me encuentro con que, por una parte, tengo entrando al nudo la I sub 0 y la I sub S, o sea, la I sub 0 y la I sub S sumadas tiene que darme la corriente por ese tiristor, que es 0. O sea, que I sub S tiene que ser igual a menos la I sub 0 a partir de este momento. Luego, por tanto, pasamos de tener esta corriente, que sería la I sub 0, a tener la menos I sub 0, que sería esta de aquí. ¿De acuerdo? Y a partir de este momento todo, bueno, pues se vuelve a repetir. El momento en el que llegue al siguiente momento de disparo, lo que entrarían en juego serían los tiristores no 2 y 3, sino el 1 y 4, y se ponen a conducir. Y ahora sí que queda claro qué es lo que ocurre antes en esa zona primera, en la cual había marcado un interrogante. Si yo todo este proceso proviene desde el menos infinito y aquí he producido un disparo, bueno, pues lo que me queda por dibujar es lo que ocurría antes, que es una copia de esta parte de aquí, ¿de acuerdo? Lo que ocurre 2 pi veces después. Bueno, pues esta es la familia de curvas que aparece cuando tengo un puente rectificador controlado de onda completa con una carga fuertemente inductiva. Son bastante complejas. Y de ellas quiero destacar lo siguiente. Quiero destacar la forma de onda de tensión y de corriente por la carga, porque ahora luego vamos a hacer un cálculo un poco más complicado. Vamos a ver cuál es la relación V sub S y I sub S, ese factor de potencia que ve esta fuente de tensión aplicada a esta carga. La tensión que tengo es una senoidal, que es esta, y ahora la corriente que tengo circulando por la fuente de tensión es una onda cuadrada que está desfasada en el ángulo alfa de disparo de los tiristores, ¿de acuerdo? Y ese ángulo alfa de disparo de los tiristores, bueno, pues me va a producir un factor de potencia que va a ser distinto de lo convencional. Estas han sido las curvas que he sacado y que coinciden con las que hemos mostrado o que se han mostrado en las transparencias. Fijaros que la V sub S es la senoidal, la tensión V sub 0 es esa senoidal en la cual yo he desplazado el ángulo de disparo y me genera esta onda. La I sub 0 es una constante y luego por cada uno de los ramas de los tiristores pues circula una corriente y luego la otra es la complementaria, de tal manera que la suma de las dos es la que me da la I sub 0. El valor medio de la forma de onda de tensión lo puedo calcular si cojo este eje de ordenadas como un coseno, y me quedaría igual a 1 partido entre pi, entendiendo que lo que se repite es este coseno, 1 partido entre pi de la integral extendida entre si esto es 0, veamos a ver, si esto de aquí es 0, la integral estaría extendida desde menos pi medios más alfa, ¿de acuerdo?, hasta pi medios más alfa, que son estos límites de integración, Vm por coseno de omega t, y al final me queda esta expresión, ¿de acuerdo? Esta expresión, nuevamente, como hemos visto antes, para alfa igual a 0, hace que lo que yo tenga aplicado en bornes, el valor medio aplicado en bornes de la carga, coincide exactamente igual que el que tenía cuando tenía una resistencia pura, ese 2 Vm partido entre pi, pero conforme yo voy aumentando ese coseno de alfa, fijaros que cuando alfa vale pi medios, la forma de onda de tensión que tengo aplicada a la carga hace esto. Fijaros en la figura. Para alfa igual a pi medios, llega hasta aquí, es 0 hasta aquí, subiría hasta aquí, dibujaría un trozo de coseno hasta aquí, luego otro trozo de coseno hasta aquí abajo, y luego subiría de nuevo. Como el área negativa es igual al área positiva, el valor medio que estaríamos entregando en este caso cuando alfa es igual a pi medios sería 0. Y es lo que sale según la ecuación. ¿De acuerdo? Bien, pues estos son los límites de integración con esos ejes, que es lo que he explicado, y esto de aquí es lo que acabo de decir, de que para alfa igual a 0 tengo precisamente pues un valor medio aplicado a la carga de 1 en relación con la que tengo para alfa igual a 0, y que cuando aumento el valor de alfa hasta pi se hace igual a 0. Luego, claro, si sigo aumentando el valor de alfa, el área negativa tiene más peso que el área positiva, el valor medio de la tensión se hace negativo, y si la corriente I sub 0 es impulsada por un agente exterior, por algo que me proporciona una corriente exterior en ese sentido, bueno, pues tendría un producto de una tensión negativa por una corriente positiva que me daría una potencia entregada a la carga negativa, ¿de acuerdo? Eso sería, para esto aquí me haría falta impulsarlo desde el exterior o bien funcionar en esa zona y entrar muy brevemente a esta zona sin permitir que la energía magnética de la bobina se perdiese.
En cuanto al factor de potencia, es el peor de los casos que no vamos a encontrar, de los posibles casos con carga RL, y es el que vamos a analizar a continuación. Va a salirnos el factor de potencia igual a 0,9, es el que salía con una carga resistiva pura, por el coseno de alfa, esto es dependiendo de cuánto valga ese coseno de alfa. ¿Cómo hacemos el cálculo de los armónicos, de la corriente de línea y el factor de potencia que ve la red de distribución para este caso? En este caso se complica bastante en relación con el caso anterior. Ahora tenemos una senoidal, exactamente igual que antes, que la hemos centrado con el eje para que sea un coseno. Y luego resulta que la corriente que tenemos por la carga hace esto de aquí. O sea, es una onda cuadrada de una amplitud I sub 0 que está desfasado un valor alfa. Las observaciones que puedo hacer de momento es lo siguiente. Fijaros que, y ya lo adelanto porque antes se me había olvidado en el bloque anterior, pero cuando yo voy a calcular el valor eficaz de esta forma de onda cuadrada, como el valor eficaz se calcula elevando al cuadrado la función, el valor eficaz de esta onda cuadrada es el mismo que el que tendría si, bueno, pues aquí tengo I sub 0 y aquí en vez de tener menos I sub 0 le doy la vuelta y la pongo como I sub 0. El valor eficaz es el mismo. Y si le doy la vuelta y la convierto en una tensión, en una corriente constante de valor I sub 0, resulta que el valor eficaz de eso es precisamente I sub 0. ¿De acuerdo? Así que cuando llega el momento de calcular el valor eficaz de esta forma de onda, ya sé que es I sub 0. El aquí será el máximo partido entre R de 2, como siempre. Pero ahora me queda calcular ese factor de potencia de esta forma de onda, y lo vamos a hacer a través de los armónicos de la corriente de línea. Esto es calcular el desarrollo en serie de Fourier de esta forma de onda. Bien, para hacer el desarrollo en serie de Fourier de esta forma de onda, yo tengo dos opciones. La que está planteada aquí en esos apuntes es que si hago el desarrollo en serie de Fourier, lo que me queda es lo siguiente. Yo no tengo más que plantear los ejes situados aquí con el mismo coseno, ¿de acuerdo? Con el mismo eje de ordenadas que he cogido con el coseno, y hacer el desarrollo. Como hago el desarrollo de esta forma de onda, fijaros que no tengo ninguna propiedad par o impar, con lo cual no puedo aprovecharme de que las A sub k o las B sub k sean iguales a 0. Sí que tengo, a pesar de todo ello, una simetría alternante. Y esa simetría alternante de media onda me va a implicar que las A sub k y las B sub k van a ser 0 para las k pares. Eso, bueno, de la expresión que vamos a ver ahora me va a salir. En tal caso, si yo quiero hacer el desarrollo con estos ejes, bueno, pues no tengo más que armarme de paciencia y escribirlo de la siguiente manera. Las A sub k, bueno, pues me quedarán igual a 2 partido entre pi de la integral entre, bueno, con estos límites de integración, fijaros desde alfa menos pi medios, que sería este punto de aquí, hasta alfa más pi medios, que sería este otro punto de aquí, de la I sub 0 por el coseno de k omega t diferencial de omega t. Y si, bueno, si hacéis esa integral, bueno, pues al final nos sale esto. Lo mismo con la B sub k, haciendo el desarrollo en serie de Fourier, me queda toda esta expresión de aquí, ¿de acuerdo? Y con eso obtendría, bueno, pues para el desarrollo las A sub k y las B sub k. Si tengo esta expresión, entonces, donde tengo el término en A sub k y en B sub k, fijaros que me depende del seno del seno de k alfa y del coseno de k alfa y de este seno que sale inherentemente de k por pi por mi medio, ya nos había salido en otros sitios. Luego lo que tengo que hacer es, para pasarlo a este otro formato y tener la amplitud de los armónicos y el desfase de cada armónico, lo que tengo que hacer es recordar que esa ik era igual a la raíz cuadrada de A sub k cuadrado más B sub k cuadrado, y que este desfase phi sub k, si cojo los apuntes del tema 3 donde se explicaba esto, dependía del arco tangente, de la relación entre A sub k y B sub k, dependiendo de si era coseno del seno de una forma o de otra. Así es como salía. De hecho, la expresión a la cual se llega es que que la I sub k es igual a 4 partido entre pi por la I sub 0 partido entre k por el seno de k por pi medios, y ese phi sub k, phi mayúscula sub k, es igual a menos k por el ángulo alfa. Vale, esa es una forma de hacerlo, ¿de acuerdo? Y esa forma es interesante y el desarrollo es elegante. Pero hay una forma quizás más cómoda de hacerlo, ¿no? Y es en vez de emplear estos ejes, que esos ejes debo tenerlos en cuenta, porque al fin y al cabo yo voy luego a relacionarlo con un coseno que es este de aquí, y lo que me va a importar es el desfase del primer armónico respecto a este coseno para el cálculo del factor de potencia. Yo podría haber empleado estos otros ejes. Si empleo este otro par de ejes,
Lo único que he hecho ha sido todo mi desarrollo en serie de Fourier, si empleo lo he desfasado un ángulo alfa. Un ángulo alfa respecto a de omega t. ¿De acuerdo? Con lo cual, si empleo este ángulo alfa, el desarrollo en serie de Fourier ahora sí que me resulta un poquito más cómodo. ¿Por qué? Porque la función resulta ser par respecto a esos ejes. Por tanto, al ser par respecto a esos ejes, los términos b sub k se hacen iguales a 0. Los términos que acompañan a los senos se hacen iguales a 0. Y únicamente me quedan los a sub k, que son los que hacen referencia a los cosenos. Y luego, además, puesto que tengo una simetría alternante, resulta que los términos en k pares son iguales a 0. Y una última propiedad también, y es que la integral que tengo que hacer no tengo que hacerla entre 0 y pi, como hacía antes, sino que por ser cuarto de onda me puede bastar entre 0 y pi medios, ¿de acuerdo? Con eso me bastaría. O sea, la integral de aquí hasta aquí de ese trozo de coseno. Hecho de esta manera, si lo hacéis, es terriblemente sencillo. ¿Qué tengo que hacer al final? Bueno, pues lo que tengo que hacer al final es devolver mi función matemática, mi desarrollo en serie de Fourier, devolverlo de nuevo a la posición original, a esta de aquí. Y para ello lo que hago es que a ese omega t le vamos a restar alfa. Fijaros lo siguiente. Todo este desarrollo, que es tal y como lo he planteado al principio, con el eje puesto en donde está aquí el de I sub s, al final da esto. Y si os fijáis, esta I sub s está expresada también conforme a lo que acabo de contaros del desplazamiento del ángulo alfa, como 4 partido entre pi por I sub 0, que esta era característica de la onda cuadrada, por el sumatorio de 1 partido entre k, que eso era característico de la onda cuadrada, del seno de k por pi medios, esto era característico de coger el desarrollo en serie de Fourier de la onda cuadrada, pero cogiendo el eje, cortando en la mitad de uno de las partes altas de la onda cuadrada, por el coseno de k y, sorpresa, lo que sale a continuación, omega t menos alfa. Y ese omega t menos alfa es precisamente el desplazamiento del cálculo que hubiera hecho con estos ejes marcados en rojo al devolverlo de nuevo a la posición original. En resumen, esta expresión de aquí ha sido obtenida con todo el desarrollo de a sub k, b sub k, y se alcanzaría lo mismo si yo lo hubiera hecho con estos ejes situados en esta posición, ¿de acuerdo? Y luego al final, con lo que yo hubiera obtenido, devolverlo de nuevo a la posición I sub s. Bien. Pues con todo este cálculo, y ya viendo que en la última expresión de la que os he hablado teníamos el desarrollo completo, bueno, pues podemos hablar de los armónicos para k sub 1 y los impares que existen. Para el primer armónico, la expresión que hemos visto antes, lo que vale esa amplitud es 4 partido entre pi por I sub 0, que sería esto de aquí. Y el factor y el valor RMS sería este partido entre raíz de 2, me daría esta expresión. Bien, el factor de potencia, por tanto, lo que me queda es ese factor de potencia me daría como la amplitud del primer armónico, que la hemos calculado partido entre el eficaz, del cual yo os he hablado, que es I sub 0, se simplifica y me queda al final 2 raíz de 2 partido entre pi. ¿Por quién? Por el coseno del ángulo phi sub 1. Cuando empezábamos en la primera parte del tema 1 y os hablaba del factor de potencia y os decía esa phi sub 1, decía, es muy importante recordar de dónde viene. Y si lo volvéis a ver, veréis que decía que si cogíamos la tensión de entrada como un coseno y veía la corriente de salida, tenía que ser el desfase que había entre la corriente y la tensión. La corriente, el primer armónico de la corriente y la tensión de entrada. Bueno, pues esto es el factor, el valor de phi sub 1. Y ese valor de phi sub 1 en mi desarrollo ha sido precisamente un valor de menos alfa. El signo, la verdad es que tampoco me preocupa mucho, porque lo decía antes, que es que el coseno de menos alfa es igual al coseno de alfa, pero al final lo que importa es que al final lo que me queda es que es 0,9 por el coseno de alfa. Y ese es el factor de potencia que obtenemos en este circuito. Por último, si yo ahora me cojo y digo, bueno, pues este dato lo podríamos emplear ahora para obtener el desarrollo, perdón, el LAT, la distorsión armónica total, que podría hacerlo de esta manera, o bien acudir a la expresión general en la cual decíamos que ese DAT era el valor eficaz de la distorsión, que lo podíamos expresar como la raíz cuadrada del valor eficaz de la tensión, que esto aquí era I sub 0, tal como hemos puesto aquí, al cuadrado menos
el valor eficaz del primer armónico, que era esta expresión de aquí, partido entre la del primer armónico, bueno, pues si hacéis un par de números, al final sale de nuevo ese 48% que nos ocurría antes. Esto es el hecho de trabajar con un ángulo alfa, con controlar ese momento de disparo, no me perjudica en lo que es la distorsión armónica total, pero sí que me cambia el factor de potencia de forma importante, ¿de acuerdo? Nuevamente, bueno, pues si el factor de potencia en función de alfa tiene esta expresión, y bueno, pues el óptimo de los casos, el mejor de los casos, lo obtengo con un alfa igual a 0, ¿de acuerdo? Y para alfa igual a pi medio se obtendría ahí un factor de potencia igual a 0. Bien, esta que es el desarrollo, luego aquí en medio salen los términos intermedios, o sea, perdón, los armónicos, que no son los de los de k igual a 1. Estos me interesan menos, es interesante verlos, sí, pero no me afectan a ese desarrollo. Bien, pues con este apartado, con este punto, esta parte sí que reconozco que es un poco más compleja, porque la forma de onda del rectificador controlado se hacen difíciles de comprender cuando uno está acostumbrado a esos tiristores y ese momento de disparo de cada uno de estos. Pero con esto concluye la tercera parte del tema 4 y por tanto también el tema 4 y por tanto también todo el contenido de electrónica de potencia que está previsto ver en la asignatura de tecnología electrónica del título en cuestión.